Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde desentrañamos los secretos, los romances y los chismorreos más jugosos de la televisión otomana. Hoy prepárense porque la cosa se pone al rojo vivo. Y no me refiero al picante de un buen lahmacun, sino a la intensidad de una llama que resurge de las cenizas. ¿Alguna vez han sentido ese palpitar en el pecho, esa esperanza renovada cuando una pareja que amamos, ya sea en la vida real o en la pantalla, decide darse una segunda oportunidad? Pues hoy vamos a hablar precisamente de eso, de segundas oportunidades, de reconciliaciones secretas, de llamas que creíamos extintas y de parejas que nos hacen creer en el amor verdadero, tanto en la vida real como en la ficción. Y por supuesto, no podíamos empezar este recorrido sin mencionar a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus nombres resuenan en cada rincón de Internet, alimentando la fantasía de un reencuentro que tiene a millones con el corazón en vilo. Pero antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles, a mis fieles seguidores, que si a ustedes les encanta el mundo de las series turcas tanto como a mí, si se desvelan esperando un nuevo episodio, si suspiran con cada escena romántica y si se indignan con cada villano, no duden ni un segundo en suscribirse a este canal. Aquí encontrarán análisis profundos, noticias de última hora, curiosidades fascinantes, rankings reveladores y todo, absolutamente todo, lo que necesitan para estar al día con sus producciones favoritas. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Confíen en mí, no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Hoy vamos a explorar cómo el ardiente rumor de una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin incendia las redes sociales y nos hace recordar otras historias de segundas oportunidades en la televisión turca, parejas que al igual que ellos, han superado obstáculos aparentemente insalvables, malentendidos dolorosos y hasta la agobiante presión mediática para volver a encender la chispa del amor. Prepárense para un viaje lleno de pasión desbordante, drama a raudales y muchísima esperanza. Porque, admitámoslo, todos somos un poco románticos empedernidos en el fondo. Empecemos con el rumor del momento, Hande y Kerem están juntos otra vez. La verdad, la información es por ahora un secreto a voces, un murmullo constante que resuena entre los fans. Fotografías robadas de calidad dudosa, captadas desde ángulos imposibles, mensajes en clave en redes sociales, descifrados por detectives digitales amateur, amigos en común que estratégicamente no confirman ni desmienten. Todo apunta a que algo se cuece entre ellos, a que la llama, aunque tenue, sigue viva. Pero ambos, fieles a su estilo, han mantenido un silencio sepulcral, una actitud enigmática que alimenta aún más las especulaciones. ¿Será que están intentando proteger su relación de la vorágine mediática, conscientes del escrutinio al que son sometidos? ¿O simplemente son amigos que disfrutan de la compañía del otro, sin intenciones de reavivar el romance? Solo el tiempo, ese juez implacable, lo dirá. Pero mientras tanto, la ilusión de sus fans, incluyéndome a mí, que confieso ser un Hande Kerem shipper de corazón, está por las nubes. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Su historia de amor, esa que nos robó el aliento y nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, nació en el set de Sen Kalkapm, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, la pasión se respiraba en cada escena, incluso a través de la pantalla, y la transición de la ficción a la realidad fue un sueño hecho realidad para sus seguidores. Su relación fue intensa, llena de viajes exóticos, risas contagiosas y momentos inolvidables que generosamente compartieron con sus fans a través de las redes sociales. Nos permitieron ser partícipes de su felicidad, lo que hizo que su ruptura fuera aún más dolorosa. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión del trabajo, las agendas incompatibles, la distancia física y los implacables rumores acabaron pasando factura, resquebrajando los cimientos de su relación hasta que inevitablemente llegó a su fin. El anuncio de su separación fue un balde de agua fría para la legión de fans que seguían cada uno de sus pasos. Sen Kalkapm es mucho más que una simple comedia romántica, es un cuento de hadas moderno que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista de origen humilde que sueña con estudiar en el extranjero y labrarse un futuro mejor, y Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, un exitoso y frívolo arquitecto obsesionado con el trabajo, que le ofrece una beca para cumplir su sueño, pero con una condición un tanto peculiar. A cambio, Eda debe fingir ser su prometida durante 2 meses.
Lo que empieza como un simple acuerdo comercial, una farsa con fines estratégicos, pronto se convierte en una historia de amor llena de giros inesperados, obstáculos aparentemente insuperables y, por supuesto, mucha pasión desatada. La serie explora temas como la ambición, la superación personal, la lucha de clases y, por supuesto, el poder transformador del amor. La serie fue un fenómeno mundial, un auténtico boom televisivo que catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, convirtiéndolos en estrellas de primer nivel. Su química en pantalla era tan evidente, tan palpable, que muchos se preguntaban, con una mezcla de esperanza e incredulidad, si su relación iba más allá de la ficción, si los sentimientos que transmitían eran genuinos. Y como ya sabemos, la respuesta fue un rotundo sí. La serie es fundamental para el tema de este vídeo porque muestra cómo una relación puede nacer en circunstancias inusuales, cómo dos personas, aparentemente opuestas, pueden encontrar la felicidad juntas y cómo, a pesar de los obstáculos que se presenten en el camino, el amor verdadero, si es lo suficientemente fuerte, puede triunfar. Además, el hecho de que la relación de Hande y Kerem haya surgido precisamente en el set de esta serie añade un elemento extra de interés y romanticismo a la historia, convirtiéndola en un auténtico cuento de hadas moderno. Es como si la ficción hubiera cobrado vida. Ahora, pensando en otras parejas de telenovelas turcas que han tenido una segunda oportunidad, que han logrado superar los fantasmas del pasado y reescribir su historia de amor, me viene a la mente una serie que, aunque no es tan reciente, sigue siendo un clásico atemporal, una joya de la televisión turca, Aşk Memnu. Esta serie, que causó un gran revuelo en su momento, explora los límites del deseo y las consecuencias devastadoras de la traición. Aşk Memnu es un drama romántico de época que se centra en la vida de Bihter Ziyagil, interpretada por la talentosísima Beren Saat, una joven y hermosa mujer, perteneciente a la alta sociedad de Estambul, que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, interpretado por el experimentado Selçuk Yöntem. Bihter se casa con Adnan más por despecho que por amor, para escapar de su madre, Firdevs, una mujer ambiciosa y manipuladora que solo busca su propio beneficio y que ve en Adnan una oportunidad para escalar socialmente. Sin embargo, Bihter pronto se siente irremediablemente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, interpretado por el galán Kıvanç Tatlıtuğ, un joven apuesto y mujeriego que vive bajo el mismo techo que ella. La serie es una adaptación de una novela homónima escrita por el reconocido autor Halit Ziyawaklgil y explora temas universales como el amor prohibido, la traición, la ambición desmedida, la obsesión por el poder y las terribles consecuencias de las decisiones que tomamos impulsados por el deseo. Aunque la relación entre Bihter y Belul es un amor prohibido y por lo tanto, no es exactamente una segunda oportunidad en el sentido tradicional, sí representa una nueva oportunidad para ambos de encontrar la felicidad y el amor verdadero, aunque sea de una manera socialmente inaceptable y moralmente cuestionable. La serie es relevante para el tema de este vídeo porque muestra cómo la búsqueda desesperada de una segunda oportunidad, aunque sea en un contexto controvertido y peligroso, puede llevar a consecuencias inesperadas y trágicas, demostrando que no todos los finales felices son iguales. A veces el precio de la felicidad es demasiado alto.